En el ítem 1 de derivación logarítmica, ustedes van a ver que tienen esta función a derivar, ¿sí? Por supuesto que esto lo podemos trabajar desde lo que es regla de la cadena, ¿sí? No hay ningún problema. Pero bueno, les quiero mostrar que la derivación logarítmica se puede aplicar siempre, ¿sí? Puede a veces ser un paso más corto o un paso más complejo, dependiendo del caso, ¿sí? Pero siempre podemos aplicar una derivación logarítmica. La idea es que ustedes entiendan que la derivación logarítmica puede ser muy bien aplicada, le corresponde el caso de cuando tenemos una función en el exponente. En este caso no tenemos una función en el exponente, ¿sí? Pero bueno, les estoy mostrando la utilidad de derivación logarítmica. ¿Qué pasa? Ustedes tenían esta función a derivar, ¿sí? La de la raíz cúbica. Pero ustedes ya saben que siempre, siempre que vean una raíz, ustedes no tienen ninguna regla de derivada y tienen que aplicar una propiedad de potenciación, ¿sí? Para poder transformar la raíz en un exponente fraccionario. Ustedes, si tienen un exponente que es un número negativo, positivo, fracción, no hay problema. La cuestión está que no saben derivar cuando hay raíz. Entonces, yo me encontré con esto, ¿sí? Y lo que hice fue expresar la función a derivar de esta forma. Pasé la raíz cúbica a un exponente fraccionario que es un tercio, ¿sí? Tienen que poner paréntesis porque este un tercio afecta no solo al numerador, sino también al denominador, ¿sí? Bueno, ¿cómo procedimos con esto? Aplicamos logaritmo natural, ¿sí? Es el logaritmo más utilizado. Ustedes si quieren aplicar otro logaritmo, allá ustedes, no hay problema. Pero bueno, el logaritmo natural es el más utilizado. Se aplica a ambos miembros, ¿sí? Si ustedes no aplican a ambos miembros y deciden solamente aplicar logaritmo de un lado, es incorrecto. ¿Sí? Es incorrecto porque ustedes me están modificando el ejercicio. Siempre que nosotros agreguemos algo a una expresión matemática, para no modificar dicha expresión, lo tenemos que hacer de los dos lados, ¿sí? En este caso, si tengo que aplicar logaritmo natural de este lado, ¿sí? De la izquierda, lo tengo que hacer de la derecha. Bien, escribí logaritmo natural, en este caso tengo el logaritmo natural de i, ¿sí? Y en este caso tengo el logaritmo natural de esta expresión elevado a un tercio, ¿sí? Mucho cuidado. ¿Por qué hago esto? Miren lo siguiente. Yo voy a aplicar antes de derivar una propiedad del logaritmo, ¿sí? Van al archivo y se fijan. ¿Qué propiedad es muy útil en este momento a ser aplicada? La propiedad que es muy útil es la primera, aquella que indica que cuando el argumento del logaritmo, es decir, la a, ¿sí? Argumento del logaritmo, está elevado a un exponente, ese exponente puede bajar, ¿sí? Y multiplicar al logaritmo. Entonces, ¿por qué digo que la primera propiedad del logaritmo que está en el archivo es útil? Porque yo acá tengo un tercio y este un tercio está elevando al argumento del logaritmo, ¿sí? Esto sería como nuestra a, ¿sí? Observen, eso sería nuestra a y la b en nuestro ejercicio sería un tercio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en el próximo paso? Aplico la propiedad distributiva, perdón, la propiedad de logaritmo y voy a bajar ese un tercio, ¿sí? Esto, ¿sí? Y esto está escrito significa lo mismo matemáticamente. Por propiedad de los logaritmos solamente estamos haciendo un manejo algebraico. Todavía no hemos derivado, ¿sí? Estamos tratando de lograr una expresión matemática que sea muy sencilla de ser derivada, aún mejor que estar aplicando la regla de la cadena. Ahora, tengo acá el logaritmo natural de una división, ¿lo ven? Bueno, ¿qué hacemos? En el próximo paso observamos que tenemos esto y que esta división en el argumento del logaritmo permite escribir al logaritmo de la siguiente forma. Entonces, en el próximo paso, yo lo que hice fue escribir el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador, ¿sí? De esta división que hay en el argumento. Por supuesto que este un tercio tiene que multiplicar a todo esto, ¿sí? Entonces por eso yo puse un paréntesis acá que se está cerrando por último acá. Lo siguiente que hacemos es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? De este un tercio al primer término del paréntesis y al segundo término de este paréntesis. Nos queda un tercio de este logaritmo menos un tercio del otro logaritmo, ¿sí? Ahora sí derivo de forma implícita. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de i? Bueno, ustedes se tienen que concentrar. Primero derivamos al logaritmo de y, ¿sí? Y el logaritmo de y es 1 sobre y.
pero el tip de implícita dice agrega, cuando derives la y, una y' al final. Así que este es el primer término derivado. El segundo término derivado tiene un tercio que yo lo tengo que seguir escribiendo, ¿sí? Lo que yo aplico acá se denomina regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo el logaritmo de x al cuadrado, ¿sí? No tienen el logaritmo de x. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? La primer capa a derivar es la del logaritmo natural, haciendo que lo de adentro quede igual. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre lo que tenía dentro el argumento del logaritmo. 1 sobre x al cuadrado. Esa es la primera capa. Luego necesitamos derivarlo de adentro. La derivada de la cadena dice, pone un por y derivas la siguiente capa, que sería la derivada de x al cuadrado, 2x. ¿Sí? Esto entonces es la derivada del primer término de la derecha. Cuando me vengo acá al segundo término, el 1/3 lo tengo que seguir escribiendo. Me concentro nuevamente con la derivada del logaritmo y también tenemos regla de la cadena en este caso. Fíjense que el logaritmo natural, ¿sí?, es la primera capa que nosotros tenemos que derivar y sabemos por una cuestión ya de práctica también que la derivada del logaritmo con su argumento es 1 sobre el propio argumento que tiene el logaritmo, ¿sí? Esa sería nuestra primera capa. Lo de adentro, este x al cuadrado más 1 derivado, no sé si les llama la atención, queda igual que la derivada de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 1 derivado vale 0. ¿Está? Bien, ahí hemos logrado entonces derivar de forma implícita. Ahora, observen una cuestión. Acá tienen una x y acá tienen una x al cuadrado. Por ende, el cuadrado de esta x se va con esta x de acá. Reescribiendo la expresión, alcanzamos lo siguiente. El miembro izquierdo lo dejé igual. Acá lo que hice fue llevar el 2, que está multiplicando a este 1 y a este 1, al numerador. ¿Sí? Es 2/3 sobre x, es esto. ¿Sí? Bien, acá hice lo mismo. Tengo un 1 en el numerador, tengo otro 1 en el numerador, ¿sí? Y tengo un 2 también que está multiplicando. Entonces el 2 pasa arriba junto con la x, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. ¿Tá? El 3 va a multiplicar a todo esto, ¿sí? Y tenemos esta expresión. ¿Qué hago ahora? Yo necesito despejar y'. Por suerte, no es tanto el lío que teníamos en derivada implícita para despejar y'. Simplemente consiste en pasar esta y al otro lado. Pero, mucho cuidadito. Cuando ustedes pasan esta y al otro lado, tienen que multiplicar a toda la expresión. ¿Y quién es y? Les pregunto yo a ustedes. Bueno, y es la expresión que yo les di al comienzo. Es esta. O si quieren, esta. Entonces, en la respuesta final, por supuesto, ustedes tienen que reemplazar esta y aquí adentro. ¿Sí? Reemplacé y por la expresión original que me dio la consigna. Y ahí queda finalizado el ejercicio. ¿Sí? En el ejercicio número 2, ustedes tienen esta expresión y la verdad llama un poco la atención esto de tener una x elevado a la x elevado al cuadrado. Bueno, pero antes de derivar, ¿sí?, ustedes tienen que observar que aquí tenemos potencia de potencia, ¿sí? Potencia de potencia implica, ¿sí?, multiplicar los exponentes. ¿A qué voy con esto? Voy a explicarles un ejemplo más sencillo. Si ustedes tienen, supónganse, x al cuadrado y todo eso al cubo, ¿sí? Uno lo expresaría de esta forma. ¿Qué pasa? Bueno, esa x es lo mismo si yo multiplico los exponentes y pongo un 6, ¿sí? Entonces, eso mismo que les acabo de decir yo es lo que ustedes tienen que aplicar ahora acá. Esto es una potencia de potencia, ¿sí? Pero en realidad podemos escribir la función de la siguiente forma, multiplicando sus exponentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabajo con esto? Bueno, concéntrense en que la y es igual a x a la 2x. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una función en el exponente. ¿Qué les decía yo? Que cuando tienen una función en el exponente se aplica derivación logarítmica, ¿sí? ¿Qué logaritmo vamos a usar? Logaritmo natural. Yo lo voy a aplicar a ambos miembros para no modificar mi ejercicio, siempre tiene que ser así, de los dos lados, y voy a ver qué propiedad puedo aplicar. Ustedes acá tienen el argumento del logaritmo elevado a la 2x. ¿Qué propiedad aplico? La número 1.
la que dice que podemos bajar el exponente 2x, y que multiplica el logaritmo natural, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya así como tenemos nuestra expresión matemática, podemos derivar, ¿sí? Acá no podíamos derivar fácilmente, ¿sí? Acá sí, nos queda una expresión súper sencilla. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada del logaritmo de y, 1 sobre i, y luego le agrego i', ¿sí? ¿Y qué hacemos luego? Del otro lado tenemos una multiplicación. ¿Quién es u? Bueno, u va a ser 2x. ¿Quién es la b? Logaritmo de x. Y se concentran la derivada del primero, ¿sí? Que es 2, la derivada de 2x es 2, por el segundo sin derivar, que es logaritmo de x, ¿sí? Más el primero sin derivar, que sería 2x, está bien, por la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada del segundo? Bueno, si se fijan, la derivada del segundo es 1 sobre x. Ah, ya. Pero yo en vez de escribir esto, ¿sí? De esta manera, lo que hice ya rápidamente es escribir la x abajo. Como escribí la x abajo, ¿sí? Puedo simplificar esa x, no sigan mi mouse que le estoy poniendo color, así identifican las derivadas, ¿sí? Y cada uno de los términos. Puedo simplificarlas y me queda la siguiente expresión. Estamos a punto de completar nuestro ejercicio de despejar y'. La i pasa al otro lado. ¿Terminé el ejercicio? No. Esa i necesitamos reemplazarla por la expresión original que nos dio la consigna. Listo. Ahora sí.